Capital Sonoro. Ahora. Ministro de Defensa dice que no existe evidencia de plan para atentar contra el fiscal Barbosa. Se inaugura la exposición Bogoando Arte y Cultura, presencia de la comunidad negra en Ciudad Bolívar. Procuraduría pide informe al rector del colegio Helvecia por recientes denuncias de acoso escolar. Ahora, un podcast. Hola, soy Fernando Rojas Parra y esto es Ahora un podcast. Es jueves 24 de agosto de 2023 y hoy estoy en compañía de los periodistas Mauricio Pichot y Carol Velázquez. Hola Mauricio, hola Carol, ¿qué más? ¿Cómo van? Buenas tardes, Fernando, un cordial saludo. Hola Fernando, ¿cómo estás? Es un gusto para mí estar aquí en Ahora un podcast. Maravilloso que nos encontremos, además aquí ya cerquita, ¿cierto? Y nos vemos, nos ponemos caras también ya a la hora de hablar. Mauricio, ¿qué noticia trae hoy? Fernando, hay una información muy reciente que tiene que ver con una declaración del ministro de la Defensa, Iván Velázquez, después de reunirse con los comandantes de las distintas fuerzas del orden en Colombia, el comandante del Ejército, de la Armada Nacional, de la Policía Nacional, de la Dijín y de todas estas instancias que resguardan la seguridad nacional. Esto en relación con unas denuncias que hace unas semanas viene haciendo el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, en el sentido de que, según le llegó información a él, el Ejército de Liberación Nacional, ELN, estaría fraguando un atentado en su contra. El ministro Velázquez desmintió esa información, esa hipótesis del fiscal general, tal como lo había hecho el presidente de la República, Gustavo Petro, después de haber recibido a su vez información de inteligencia militar. El ministro Velázquez dijo que no hay ninguna información precisamente de esas fuentes de la inteligencia del Estado colombiano en el sentido de que esta versión sea cierta. El fiscal había dicho en esos días que en Venezuela se habían dado unas reuniones y se había dispuesto de unos 3.000 millones de pesos para pagar este atentado. El fiscal también dijo que se hizo una averiguación en la unidad de análisis financiero que es conocida como UIAF y tampoco hay evidencia de que se haya movido un dinero en ese sentido. ¿Por qué nos da un poquito más de contexto de lo que está pasando con esta amenaza? La información también fue desmentida, Fernando, por parte del Ejército de Liberación Nacional, ELN. Recuerde usted que también hace algunos días desde el gobierno del vecino país de Venezuela se informó acerca de que no se tenía información en parte del Ejecutivo de ese país en el sentido de que en territorio venezolano se estuvieran reuniendo miembros del Ejército de Liberación Nacional para atentar contra el fiscal general de la Nación. Solo unos días después de la declaración del fiscal salió el hoy general en retiro, Eduardo Enrique Zapateiro, a decir que contra él también había un plan terrorista para acabar con su vida, con su existencia. Lo mismo dijo la senadora María Fernanda Cabal. El ministro Velázquez también dijo en esa comunicación que leyó al país, es un comunicado de 5 puntos, que tampoco hay evidencia de que se vaya a atentar contra el general en retiro Zapateiro y contra la senadora Cabal. Ok, o sea que como lo señalaba el abogado y columnista Ramiro Bejarano en una entrevista con El Espectador, la Fiscalía nunca presentó las pruebas del presunto atentado, pero además de eso, tampoco es claro que eso vaya a pasar con otras personas, como se está diciendo. El fiscal, en efecto, simplemente dijo que había recibido una fuente de información del Ejército esa versión. Nunca fue de oídas. No, pues que la recibió la Fiscalía de una fuente de información del Ejército. El ministro Velázquez lo que ha dicho es que consultando con inteligencia del Ejército, de la Armada Nacional, de la Policía, de la Dijín, de las distintas instancias de seguridad del país, no hay evidencia de que vaya a haber un atentado en contra de estas 3 personas. Ok, ahorita estaba diciendo que el ELN pues también desmintió la información. Correcto. ¿Y los negociadores han dicho algo? O... Pichot, digamos que aquí dentro de la conversación hay como un grupo
que han señalado pues, de parte de la Fiscalía y de varios de estos personajes que tú has dicho que serían los autores de estos presuntos atentados, que son el ELN. Aquí te quiero preguntar, ¿qué han dicho los negociadores pues, de esta guerrilla en la mesa de negociación con el gobierno sobre este tema? Pablo Beltrán hace unos días dijo que es casi que esperable, por utilizar alguna palabra rebuscada, que en medio de un proceso de negociación del gobierno con estas organizaciones subversivas surjan este tipo de señalamientos. También ha habido un pronunciamiento de Juan José Laforí Cabal, hijo de María Fernanda Cabal y José Félix Laforí, en el sentido de que él pretende abandonar el país en la medida en que existirían esas amenazas en contra de su madre, y su padre, es decir, el dirigente ganadero José Félix Laforí, es miembro de la mesa de negociación del gobierno con el Ejército de Liberación Nacional, ELN. Pero Pablo Beltrán, quien hace algunas semanas estuvo en Bogotá durante algunos días, desmintió que ese hecho se fuera a producir por parte del ELN. Bien, pues estaremos muy pendientes de cómo se desarrolla esta noticia, sobre todo porque en Colombia tenemos ya muchos casos donde se amenaza y se cumple. Entonces es mejor estar atentos. Escúchanos en www.dcradio.gov.co. www.dcradio.gov.co. DC Radio. En nuestro programa de hoy, al mediodía, hablamos sobre el proyecto urbanístico Reverdecer del Sur, que es una continuación a grandes rasgos del proyecto Lagos de Tunjuelo que tenía el alcalde Peñalosa en su momento, y que tenía un área de influencia en las localidades de Ciudad Bolívar, Usme, Rafael Uribe y Tunjuelito. El Tribunal de Cundinamarca suspendió el mes pasado la resolución que aprobaba el desvío del río Tunjuelo y que es clave para este proyecto. Tenemos, por ejemplo, este dato. El proyecto Reverdecer del Sur contempla 422 hectáreas de desarrollo urbano. ¿Qué pasará con este proyecto y cómo se le puede dar solución al déficit de vivienda que tiene Bogotá? Bueno, sobre eso hablamos hoy. Si se perdió el programa, búsquelo en YouTube. Mañana también al mediodía hablaremos de la falta de escenarios deportivos para los deportistas bogotanos. No se lo pierdan. Oye, profe, ¿tus estudiantes son artistas? El momento para que todas y todos conozcan sus obras ha llegado. Invítalo a listar sus dibujos, cuentos, animaciones, fotografías, esculturas o cualquier representación artística. Ve a nuestras redes sociales, @EurekaTuCanal. Visita nuestra página eurekatucanal.com o escribe a nuestro WhatsApp 322-510-8955 y conoce toda la información para ser parte de Eurecrea. Comparte tu arte. Bueno, Carol, usted nos trae una noticia de cultura. ¿Qué es? Bueno, Fernando, se trata de Bogando, Arte y Cultura, las apuestas de las comunidades negras en Ciudad Bolívar. Y bueno, como para que todos aquí comprendan, se va a inaugurar el próximo 26 de agosto en el Museo de la Ciudad Autoconstruida de Ciudad Bolívar, una exposición hecha por las comunidades negras de esta localidad de Bogotá. Lo que vamos a ver allí en las exposiciones son como todos estos relatos de cómo ellos, digámoslo así, como que han vivido en esta localidad, qué dificultades han tenido, que como bien sabemos Bogotá, pues así no lo diga, pero Bogotá es una ciudad extremadamente racista. Como que ellos a través de esta exposición quieren demostrar como todas las apuestas que han hecho como comunidad negra en el territorio. Es un territorio que, como bien lo sabemos, es un poco estigmatizado a nivel general aquí en Bogotá. Carol, hace unas semanas hicimos un especial de las mujeres afro en Bogotá. Usted estuvo detrás de esa investigación. ¿Qué conclusiones o qué preguntas salieron de ese especial que sirvan para entender la relevancia de exposiciones como estas? Bueno, pues particularmente el especial fue sobre mujeres afro, pero también hicimos uno específicamente sobre afrocolombianidad acá en Bogotá, pero lo que nosotros indagamos en este monotemático es que las personas negras en Bogotá todavía siguen sufriendo muchas violencias y muchas estigmatizaciones, digamos en el campo laboral, en la vida social y también dentro de su misma comunidad, porque digamos que acá en Bogotá es la ciudad de las oportunidades, pero para las personas negras es mucho más difícil acceder a una oportunidad laboral porque por su color de piel los rechazan de entrada.
Y aquí quiero citar a Joyce, que es integrante del área educativa del Museo de la Ciudad Autoconstruida, Joyce Rivas, y ella dice que lo más importante de este proceso que hicieron dentro de esta exposición que se va a abrir el próximo 26 es que como que se resalta que ellos son agentes que llegan a articularse al proceso de autoconstruirse como localidad, porque hay que recordar que Ciudad Bolívar es una localidad que se ha autoconstruido, por eso el museo se llama así también. Entonces, como que resalta toda esa demanda que tiene aún la comunidad negra en la localidad y en Bogotá. Carol, el tema afro, digamos, la gente lo ve, pero no tiene claro finalmente cómo es esa relación, cuántos hay, cómo se ubican. Teniendo en cuenta que estamos en Ciudad Bolívar, ¿cómo es la demografía de personas afro en esa localidad? Bueno, pues justamente, digamos, esta exposición también lo que va a buscar es responder a estas preguntas, como quiénes son las personas afrocolombianas que habitan Ciudad Bolívar, a qué se dedican, por qué la mayoría que son población migrante que digamos que lamentablemente vienen de otras regiones huyendo de la violencia, deciden permanecer y trabajar en esta localidad y de qué manera es posible visibilizar esas memorias. Y ya en el contexto específico de la localidad, de acuerdo a los datos del DANE y de la Secretaría Distrital de Planeación del 2021, existen alrededor de 5.000 personas que pertenecen a comunidades negras, afrocolombianas y palenqueras que habitan en la localidad. Es decir, como el 12,3% de la totalidad de la población afro que vive aquí en Bogotá. Entonces, yo creo que sí es relevante conocer como esas voces y esos relatos que lamentablemente han sido silenciados y muy invisibilizados en una ciudad como Bogotá. Pues muy interesante este tema. Carol, recuérdenos dónde y hasta cuándo se puede ver esta exposición. Listo, aquí quiero agregar algo, Fernando, y es que la exposición, las personas que quieran ir van a ver fotografías, videos, testimonios e instalaciones que recogen, como ya lo dije, como esas apuestas de la comunidad negra en el territorio. Y esta exposición pues, se abre al público el próximo 26 de agosto, pero va a estar disponible hasta septiembre. Y la van a ver, pues digamos que el horario normal de los museos, que empieza desde las 8 de la mañana, tipo hasta las 4 de la tarde. Y si quieren ir, llegar al Museo de la Ciudad Autoconstruida es muy fácil porque simplemente pues tienen que llegar a la estación del Portal Tunal y ahí coger el Metrocable e ir hasta la última estación. Y literalmente es como salir del Metrocable y a mano derecha sí queda el Museo de la Ciudad Autoconstruida. Y es súper lindo, o sea, de verdad es una visita que creo que todos los bogotanos tenemos que hacer. Sí, es una panorámica de la ciudad increíble. Uh-huh. Yo creo que es un gran mirador. Uh-huh. Pero además la salida al museo también es súper bonita, entonces invitadísimos. Claro que sí. Y no se vayan sin las siguientes noticias. Una de educación, porque frente a la denuncia sobre casos de acoso escolar en el Colegio Helvecia, la Procuraduría le solicitó al rector de ese colegio información sobre los canales de atención para el manejo del bullying en el colegio, pero también le solicitó esta información al ICBF y a la Secretaría de Educación. Recuerden que en unas semanas tendremos un especial sobre violencia en los colegios en Bogotá. Una de espacio público porque la alcaldía recuperó 20 lugares críticos en Ciudad Bolívar, en el barrio El Perdomo, que ahora vuelven a ser espacio público para el uso de los habitantes. Estos puntos críticos eran sobre todo lugares donde se dejaban basuras y escombros. Y una de elecciones, porque el presidente Gustavo Petro anunció que las cifras de la Defensoría del Pueblo sobre municipios con riesgo electoral no son ciertas. El órgano de control había dicho que al menos 309 municipios del país registraban riesgo extremo y elevado por posibles eventos violentos. Petro trinó y dijo, abro comillas, no hay 300 municipios en riesgo, hay 17 y allí estaremos, cierro comillas. Eso fue todo. Ahora es un proyecto periodístico de Capital que está en televisión, en YouTube, en las redes sociales y aquí en podcast. Busca Capital Político y de vital importancia para saber lo que pasa en la política y en la cultura.
y despierte todas las mañanas con nuestro boletín en su correo electrónico. La escritura de este podcast está a cargo de Santiago de Narváez y de Juan Pablo Conto. La edición de sonido a cargo de Cian Bernardo González. La dirección de los periodistas del Sistema Hora está a cargo de Andrés Páramo. La de Capital Sonoro a cargo de Santiago Rivas. Y la del Sistema Informativo Ahora a cargo de María Paula Martínez. Este episodio ha sido grabado en los estudios de DC Radio. Google dice que mañana viernes habrá 10% de probabilidad de lluvia y que la temperatura estará entre los 8 y los 21 grados. Eso significa que Bogotá será un horno otra vez. No termine el día sin información. Búsquenos en todas las plataformas de podcast y compártanlo. Chao, adiós. Capital Sonoro.